La empresa chilena Frusan es una de las principales productoras y exportadoras de fruta fresca y responsable de la difusión de la producción moderna de manzanas en Chile. Fue fundada en 1979 por 5 agricultores y hoy exporta a 52 países con más de 5.000 hectáreas plantadas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. Pero ¿cómo se formó esta empresa y cuál es su historia? El protagonista de la historia de Frusan es Roberto Tam. Cuando joven no se le pasó por la mente terminar como agricultor. A pesar de que se había criado en el campo en Victoria, en la región de la Araucanía. A los 22 años Roberto ingresó a trabajar como copiloto en LAN Chile. Y a comienzos de los años 60, estaba volando por rutas nacionales y hacia Buenos Aires y La Paz. Cuando había completado 5 años en el aire como tercer oficial, su padre lo llamó desde el sur. Se había fracturado una cadera, lo cual le dificultaba manejar el aserradero familiar y un par de campos agrícolas. Su padre le pidió que lo ayudara. Roberto comenzó a trabajar con su padre y al poco tiempo le tomó el gusto a la agricultura. Uno de sus primeros proyectos fue crear un plantel de cerdos, en el que llegó a tener 1.000 animales. Sin embargo, con los años la relación con su padre se volvió algo tirante. Y una vez que él se recuperó, Roberto decidió comenzar con su propio emprendimiento agrícola. A través de conocidos, se enteró que se arrendaba el Fundo Rinconada, en las cercanías de San Fernando. Esa zona era productora de leguminosas y su primera decisión fue meterse en el negocio de la producción de leche, que había aprendido junto a su padre estando en el sur. Su nicho fue la producción de quesos, que comenzó a vender en Santiago. No fue sino hasta 1971, gracias al apoyo de la Corfo, que plantó los primeros huertos de manzanos. Para evitar en esos años el peligro de una expropiación, decidió autoexpropiarse. Se reservó la mitad de Rinconada y el resto lo subdividió en 10 sitios que entregó a campesinos del sector. Con el paso de los años, comenzó a recomprar esos minifundios, aunque no logró recuperarlos todos. Y siguió creciendo en la producción frutícola. Luego compró otros 3 predios en la cercanía de Rinconada, alcanzando las 500 hectáreas de frutales. A principios de los 70, su pasión por los automóviles lo llevó a entablar amistad con Bruno Margosini, otro amante de las tuercas y fruticultor. Juntos corrieron en una de las grandes competencias que se hicieron en Chile, el Gran Premio de Turismo Carretera Arica-Puerto Montt. Roberto se dio cuenta de que podían mejorar nuestra rentabilidad como productores si se hacían cargo de la comercialización. Le dijo a Bruno y se entusiasmó de inmediato, lo que fue muy positivo, pues era un productor mucho mayor que él. Al grupo original se sumarían Sergio Reginato, Guillermo Junenman y Tomás Curvi. Este último luego se retiraría del proyecto. Juntos formaron la exportadora frutícola Frusan. Y les ha ido muy bien a los socios. En 2012, Frusan se transformó en la tercera exportadora en cuanto a volumen despachado, con 104.061 toneladas de frutas detrás de Dole y Unifruti, ambas de propiedad extranjera. El boom exportador de los 80 encontró a Frusan en el mejor de los escenarios, con alta demanda y controlando la venta de su fruta. Eso le permitió crecer fuertemente y llegar a la superficie actual de 5.000 hectáreas, reinvirtiendo todo lo que ganaban en el mismo negocio. Instalaron un packing para procesar fruta en el predio de Rinconada, junto con cámaras de frío para guardarla. De su campo la fruta salía directamente al barco rumbo al extranjero, y fueron uno de los pocos fruticultores que podían exportar directo a Estados Unidos. Como fruticultor, Roberto Tan se fue especializando en la producción de manzanas, introduciendo nuevas variedades y tecnologías de producción. Visitaba frecuentemente el estado de Washington, en Estados Unidos, que es el corazón de la producción de manzanas de ese país. Se declaraba fanático de las manzanas, y se dio cuenta que Chile permitía producir manzanas de calidad superior a nivel mundial, sobre todo en el norte de la región de la Araucanía. Y no se equivocó, porque actualmente Chile tiene 33.000 hectáreas de manzanos,
siendo el principal productor del hemisferio sur y el cuarto exportador de manzanas del mundo con 700.000 toneladas. En el año 2013, Roberto fue un pionero en la zona de San Fernando al implementar un proyecto de biodigestores, junto a su hijo Andrés, en su campo en Rinconada para procesar los residuos de la lechería y de la producción de frutas. Este proyecto es un ejemplo de cómo desde la agricultura se puede cumplir un rol fundamental en la preocupación del medio ambiente, evitando que los purines de las vacas vayan a la atmósfera y produciendo 200 kilowatts de electricidad. Roberto Tan ha escrito una de las historias más innovadoras entre los fruticultores y es un ejemplo a seguir cuando se trata de innovación en la industria agrícola.